Hola, buenas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dicen, sea la curva dada, aquí os ponemos, aquí pongo la curva. Lo que me pide es el valor de la derivada en este punto. Fijaos, la curva está dada de manera implícita, con lo cual hay que expresarla de manera explícita, habría que expresarla de manera explícita y calcular su derivada. El problema es que esta curva no se puede expresar de manera explícita. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? La derivada implícita. Recordad, buscamos la derivada de y respecto de x. Y eso sustituirla para un x sub 0 igual a 1 que me va a dar y igual, el y sub 0 me va a dar igual a menos 1. Entonces, necesitamos calcular la derivada implícita de esta función. Esto lo consideramos una función. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recordar, la derivada implícita podemos plantear, si nosotros tenemos hipotéticamente esa función, que en el caso anterior, lo que pasa es que, como digo, no puedo expresarlo así. Yo puedo considerar la función esta, que es la que tengo antes puesta. La función que me dice x y f de y igual a 0. Eso es lo que antes hemos expresado. Pues bien, el teorema de derivación implícita, nos dice que ahora calcular la derivada implícita se puede hacer de esta forma. Y así obtenemos la derivada de y respecto de x usando las parciales. Bueno, la cuestión es que si os aprendéis esta fórmula así, lo vais a ver de manera mucho más sencillo. Tener en cuenta que esto se puede hacer siempre y cuando la parcial respecto de y sea distinto de 0. Y en nuestro caso es distinto de 0. La derivada no va a valer 0 en ese punto, con lo cual podemos hacer este cálculo. Fijaos que aquí está dividiendo, por eso tiene que ser distinto de 0. Vamos a aplicarlo. ¿Qué es lo que me dice? Yo considero la función una función de doble variable así, que es la curva. Esta es la curva del principio. Y entonces, aquí lo que me dice es que para calcular la derivada de esa función utilizando las parciales, resulta que despejando de la ecuación anterior, nos da que la derivada que voy buscando es igual a esto. Así de simple. Utilizando. Esto lo hemos traído de aquí. Recordar, de esta expresión. Considerando la función así, puedo derivar con derivadas parciales y me daría esto. Y de aquí es de donde despejo y obtengo esto. Recordar que hacemos ese procedimiento. Derivar primero aquí, la derivada total, y entonces calculamos la derivada implícita de esa forma. ¿Lo aplicamos? ¿Cómo? Pues derivando. Hacemos la derivada. La parcial, ¿qué es? La parcial de f respecto de x, pues tened en cuenta que sería la derivada, en este caso 2, ¿veis? Derivo primero esto, sería 2x, ahora derivo esto, la y permanece constante, es menos y aquí, como esto es constante, sería 0. Por eso nos da esta parte. Del mismo modo, derivo respecto de y me daría esta parte. Le pongo el signo menos delante y ya tengo lo que voy buscando. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues sustituir en el 1 menos 1. Es decir, sustituyo aquí la x igual a 1 y la y igual a menos 1. Observar que si pongo esos mismos puntos aquí me da igual a 0. Es decir, es un punto que pertenece a la curva. Y lo que voy buscando es la derivada en ese punto. Hago la sustitución y ya tengo que la derivada es igual a menos 3/5. Ya tenemos para responder. Nos venimos aquí, marcamos y ya hemos terminado el ejercicio. Gracias.